Y pido, Padre, que tú hables por medio de tu palabra hoy, que tú hables a nosotros como si fuéramos los apóstoles, los discípulos del primer siglo, que podrías darnos un entendimiento de ver el Evangelio como el anuncio de un reino, Padre. Y pido que este tiempo sea un tiempo especial para que nosotros nos rendimos ante su Rey, ante nuestro Señor Jesús, y que glorifiquemos su nombre. Gracias y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, me gustaría que me acompañen, por favor, a Salmos. Y vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo, el Salmo 2, que era un salmo que tradicionalmente leían cuando ungían en Israel un nuevo rey, un nuevo rey. Y este salmo es un salmo que incluso habla hacia el futuro, hacia Jesús. Pero me encanta porque nos demuestra realmente el enfoque de todo lo que vamos a cantar y hablar hoy, que la Biblia y la historia del Evangelio se trata de un rey que va a traer su reino y expulsar y llevar a juicio sus enemigos. Ya, entonces vamos a leer el Salmo 2. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y me gustaría que, que terminando, tal vez pueden marcar este salmo en su Biblia y terminando nuestro tiempo, que vuelvas a leer ese salmo y ver ese salmo pensando en lo que vamos a estudiar al final de Hechos y ver, wow, realmente esto es el hilo rojo de toda la Biblia de Cristo. Ya, y ahora me gustaría que cantemos juntos. Y vamos a cantar un par de canciones. Primero vamos a cantar la canción, si tienen cancionero, la canción número 8, que es Trae tu reino aquí. El reino de Dios es algo interesante, que es algo que sí vivimos actualmente y aún no. Es algo presente y futuro. Jesús trajo el reino de Dios, el reino de los cielos cuando llegó. Estableció su reino cuando llegó y el Espíritu Santo era el día en que afirmó ese reino entre nosotros por poner el reino de Dios en nuestros corazones. Pero sabemos que realmente no va a llegar a su plenitud u otra palabra que podríamos usar, su consumación hasta que Jesús venga para el juicio y establece
su reino entre su pueblo, entre su nueva creación por siempre. Y ahí no habrá templo, no habrá necesidad de predicar el evangelio, porque serán expulsados. Todos los pecadores, todo el pecado serán arrojados al infierno, toda tentación, y vamos a estar en la presencia misma de Jesús, en una nueva tierra, en un nuevo cielo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que venga su reino, estamos hablando que obre su reino, que ya está una realidad, que ya es una realidad, que obre en nosotros, que se expande el evangelio, que crezca la iglesia, que crezca el evangelio en la tierra, pero también estamos pidiendo que venga Él, que venga y hace completo o pleno su reino entre nosotros. Entonces, cuando cantamos esta canción, quiero que casi piensen en las dos cosas. Uno, que Dios sigue obrando ahora, pero también que venga pronto, ¿no? Que como dice Juan al fin de Apocalipsis, ven Señor pronto, amén, ¿no? Entonces vamos a cantar esta canción, la canción 8, y voy a ponerla en la pantalla y ya vamos a cantar. Pon tu reino, Dios, en nuestros corazones. Rogamos que nos llenes. Usa tu creación. Enciende nuestro corazón un fuego en nuestras almas. Espíritu Santo, llénanos ya. Hay que tener tu poder. Buscamos a tu gloria, hambrientos y con sed. Usamos nuestras vidas, tu gloria es la meta. A ver las almas libertadas, sufren tener paz, rendimos nuestras vidas por tu causa. Somos tu iglesia, hay que tener tu
Amén. Ahora me gustaría que vamos a cantar lo que aún no está en el cancionero impreso, pero lo que será la canción 62, que voy a poner en la pantalla, entonces no se preocupen, pero es una canción que se llama A Cristo Coronad y habla de cómo debemos exaltar a Cristo como Rey. Y de todos los títulos de Cristo, lo que es interesante, lo que vamos a ver hoy incluso en nuestro estudio, es que la Biblia enfoca en Cristo como el rey de un pueblo, el rey prometido. Aún su título que los judíos tenían anticipándole, el Mesías, era una palabra que significa ungido, lo que leemos en Salmo, cuando dice, se levantan contra su ungido. La palabra ahí es Mesías, tu Mesías. Pero ¿a quién se refiere? El rey de Dios, el rey escogido por Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando hablamos de Jesús, ¿cómo hablamos Jesucristo? El Señor Jesucristo. Señor era un título que se usaba en ese tiempo para referir al gobernador, a la persona con toda la autoridad. O incluso un esclavo refería a su amo así porque tenía toda la autoridad. Entonces, cuando pensamos a Jesús, cuando pensamos en Jesús, debemos pensar en Jesús como Él quien tiene toda autoridad, quien gobierna todas las cosas, quien reina sobre todo el universo. Y por eso cuando cantamos debemos cantar como si estuviéramos cantando, porque estamos cantando a un rey. Dice en los salmos que el trono de Dios se hace de las alabanzas de su pueblo. Y debemos pensar así, que son unas ofrendas ante el trono de Dios. Y esta canción, A Cristo Coronad, habla de eso, de que debemos siempre tener esa óptica, esa mentalidad de que estamos, si puedo ser, no quiero ser, minimizar la corona de Cristo, pero estamos puliéndolo, ¿no? Estamos haciéndolo brillar aún más cuando estamos pensando adorando a Cristo. Entonces vamos a cantar esta canción que se enfoque sobre el reino de Cristo, que actualmente está sentado en su trono y merece toda la gloria. Voy a compartirlo en la pantalla, no está en los cancioneros, okay, pero voy a compartirlo, la letra en la pantalla y, y vamos a cantar.
triunfos de la cruz. A Él puedes adorar, Señor de salvación, lo eterno tributar de todo corazón. Amén. Y me gustaría antes de que empecemos nuestro tiempo de estudio juntos que oramos. Padre, gracias por hacernos parte de tu reino. Y pido, Padre, que venga tu reino, que vemos ese glorioso momento, podamos tener la oportunidad en nuestras propias vidas, Padre, tener la gran oportunidad de ver cielo unido con tierra y hecho nueva creación, donde está arrojado afuera todo pecado, todo dolor, toda lástima, toda tentación, todo pecador rebelde, Padre. Pido que dejemos de pensar en la muerte y que empecemos a pensar en tu reino, que empecemos a pensar y anhelar realmente que venga tu reino, no que vayamos a ti, sino que vengas a nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos esa promesa y pido que en este tiempo tú puedes hablar por medio de tu palabra, por medio de este mensaje y que sea un tiempo de glorificar a ti. Gracias y pido esto en tu nombre santo. Amén. Ok, bueno, esta semana ya terminamos con nuestro estudio en Hechos. Hemos saltado unas partes, hemos recorrido unas partes muy rápidos, pero ya nos toca llegar al fin de nuestro panorama y les animo a que puedan volver a leer Hechos junto con Lucas. Lo que realmente animo es que puedan leer Lucas y Hechos. Así, en ese orden. No Lucas, Juan, Hechos, aunque Juan está ahí en el medio de nuestra Biblia. Lucas, su carta, ¿ok? Sobre la vida de Jesús y de ahí Hechos, su carta sobre el nacimiento y crecimiento de la iglesia, para que realmente puedan captar por total el tema principal de los dos escritos de Lucas en el Nuevo Testamento. Y hasta ahora sabemos que Pablo ha sufrido un juicio en Cesarea, que era la capital romana de Israel, de Judea, ¿no? Después de ser acusado por los judíos de hacer entrar un no judío al templo, aunque era falsa esa acusación. Después de 2 años y varios juicios ante los gobernadores romanos, ante el gobernador judío, ahí él apela al emperador de todo el imperio romano. En el camino está naufragado, en la isla donde está naufragado está mordido por una víbora, de ahí tiene que viajar de nuevo y por fin llega a Roma. Y cuando llega a Roma, vamos a ver que la primera cosa que hace es que llama a los judíos, los líderes judíos en la Roma, a su casa donde estaba viviendo bajo un arresto domiciliario, y él quiere predicar a ellos, ¿no? Aquí al fin de Hechos, en esta última parte de Hechos, vamos a ver que Lucas resalta y destaca lo que ha sido su tema favorito en su evangelio y en Hechos, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Lucas es el evangelio que contiene la mayor cantidad de parábolas, y las parábolas siempre, bueno, no siempre, pero
casi siempre empiezan, el reino de los cielos es así. El reino de Dios es así, ¿no? Está enseñando sobre el reino de Dios. Y de ahí Lucas en Hechos todo el rato nos está enseñando cómo está expandiendo el reino de Dios. Y si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que realmente llega a su potencial, una iglesia que ve la gloria de Dios obrando en ella, tenemos que empezar a tener un enfoque en el reino de Dios. Y tal vez estás ahí pensando, pero ya tenemos un enfoque en el reino de Dios. No, no estoy hablando de vivir bien o un enfoque en predicar la Biblia nomás, aunque esas cosas son importantes. Yo estoy hablando de que nuestra óptica tiene que ser que nosotros somos súbditos de un reino y nuestra única tarea en esta tierra es expandir ese reino, es proclamar que viene el reino para ser restablecido y llevar a juicio sus súbditos y los rebeldes, quien vive en su territorio. Y eso era el enfoque de Lucas. Era el enfoque de Pablo, que vamos a ver aquí, y vamos a ver que era el mismo enfoque de Jesús mismo. Ya, entonces vamos a leer Hechos capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 17. Pablo ya está en Roma y vamos a ver cómo Pablo, qué es el enfoque de Pablo cuando predica a los judíos y cuando predica en el tiempo que está en Roma, cuando predica en Roma. Vamos a leer desde versículo 17. Dice, y aconteció que 3 días después que Pablo llegue, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he ido a veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y que se conviertan y yo los sane. Sabe, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos se oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin
estorbo. Ahora, aquí en esta última parte de Hechos, vemos que Pablo predica y cuando predica se enfoca en tres cosas. Y vamos a hablar de esas tres cosas y quiero que realmente empiecen a pensar que cuando ustedes predican el Evangelio, esto debe ser el enfoque. Nosotros tenemos un enfoque no equivocado cuando predicamos el Evangelio muchas veces, pero mal ubicado. Realmente no contamos la plenitud de la historia. No contamos lo que es el enfoque de la Biblia misma sobre el Evangelio. Nosotros enfocamos sobre nosotros, pero la Biblia se enfoca sobre Jesús. Y vamos a ver realmente cómo es esto. Pablo llama, la primera cosa en que Pablo se enfoca cuando predica a los judíos aquí es sobre la esperanza de Israel. Quiero que subrayen eso en sus Biblias. En versículo 20 dice, por esta razón he pedido ver a ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Para entender de qué está hablando la esperanza de Israel, vamos a ir atrás en la Biblia. Vamos a ir al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 52. Vamos a Isaías capítulo 52. Isaías 52. Y para dar un poco de contexto de este pasaje en Isaías, Isaías era un profeta que fue mandado por Dios a proclamar la palabra y animar el pueblo de Judá a arrepentirse. En el tiempo de Isaías, el reino de Israel, que era un mismo reino bajo el rey Saúl y el rey David y el rey Salomón, ¿ok? Después de Salomón se dividió en dos. Había una guerra civil y se dividió en dos. Un reino en el norte que se llamaba Israel y el reino en el sur que se llamaba Judá, de lo cual la capital era Jerusalén. Y en el tiempo de Isaías, que Isaías vivía unos 700 años antes de Cristo, Israel, el reino en el norte, fue conquistado por los asirios, que venían de lo que hoy en día es Asiria y Turquía, más Turquía, ¿ya? Venían, conquistaron a ellos, destruyeron a todos ellos, desterraron a los israelitas, al pueblo de Israel, ese reino de Israel. Pero Judá se salvó. Y venía Isaías, Isaías proclamaba a Judá que si no se arrepentían de adorar dioses falsos, de no hacer caso a la palabra de Dios, lo mismo iba a pasar con ellos y se cumplió. Unos 200 años después, Judá fue conquistado por Babilonia. E Isaías vino para predicar sobre esto. Arrepiéntanse o esto va a pasar. Entonces, cuando Isaías dice estas palabras, eso está en mente. Israel ha sido conquistado, Judá está bajo esa amenaza y él está diciendo, ojo, van a ser destruidos, ¿no? Pero dentro de este aviso hay una promesa, que sí van a ser destruidos, pero van a ser restaurados. Y vamos a leer desde versículo 3. Dice, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Porque así dice el Señor Dios, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios sin motivo los oprimieron. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa.
También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Okay, está diciendo, ellos van a conocer mi nombre cuando los destruyo. Cuando les llevo a juicio, ahí van a conocer mi nombre, como Israel. Pero de repente ahora empieza una poema, una profecía que da Isaías, que es una promesa de cómo van a ser restaurados, cómo van a saber conocer el nombre del Señor a pesar de la destrucción. Y pinta una imagen. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tú Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Este poema, pinta la imagen de un mensajero corriendo, corriendo y llevando una noticia. Me imagino con un rollo en su mano, ¿no? Corriendo hacia la ciudad de Jerusalén. Y por eso dice, qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. ¿Por qué los pies? Porque está corriendo. Es un chasqui, en realidad. Es como los chasquis de los incas. Yendo y él está anunciando, tu Dios reina, viene la salvación, hay buena noticia. Y por eso, porque está yendo hacia la ciudad, los centinelas, las guardias encima del cerco de la ciudad, eruptan en una voz de júbilo, porque ellos han quedado vencidos, destruidos, conquistados. Y aquí viene noticia. No. Viene un rey quien va a restaurar este reino. El anuncio es que viene un rey y va a establecer su pueblo. Ahora, esta palabra aquí que dice los pies de que él trae buenas nuevas, esta palabra buenas nuevas en la Biblia que usaba Jesús mismo, porque en el Antiguo Testamento ustedes saben muy bien que fue escrito en hebreo, pero unos 200 años antes de Jesús fue traducido porque la gente dejaba de hablar en hebreo y fue traducido a griego. Y la palabra buenas nuevas aquí en griego es evangelion, que es nuestra palabra evangelio. Ahora ustedes dicen, wow, entonces está hablando del evangelio. Sí, pero es muy importante que entendamos qué significa evangelio en la Biblia y en el mundo antiguo de ese tiempo. Un evangelio era una buena noticia, pero no una buena noticia de que Perú clasificó por el mundial. Qué buena noticia, qué evangelio. O que me enamoré. Qué buena noticia. Estamos embarazados. Qué buena noticia. No. Siempre evangelio tenía que ver con una noticia al respecto de un reino. Era una buena noticia al respecto de un reino. Era un anuncio oficial de un reino, un decreto de buenas cosas que estaban sucediendo con un reino. Entonces aquí vemos que este mensajero viene con buenas noticias que el reino que fue conquistado, ¿no? Judá va a ser restaurado por un rey, Dios. Tu Dios
reina. Tu Dios reina. Y esto es el Evangelio. Que viene un rey para conquistar al reino actual. La promesa desde el Antiguo Testamento es que ustedes necesitan un rey para vencer al reino actual, el reino que gobierna sus corazones, el pecado, la muerte, el temor, el egoísmo, el orgullo, el odio. Y Pablo, en Hechos, dice, yo vengo al respecto o para anunciar esta esperanza, al respecto de la esperanza de Israel. ¿Qué era la esperanza de Israel? Este pasaje de Isaías, que venía un rey para restaurar el pueblo de Dios, para establecer el reino de Dios sobre su pueblo. Y Pablo dice, yo vengo con noticia al respecto de esto. Y los judíos dicen, muy interesante, porque en esa época los judíos vivían bajo el gobierno de los romanos. Y ellos tenían en su mente la imagen de que el Mesías, el prometido rey por Dios, iba a venir como un libertador violento para expulsar los romanos, establecer su territorio del rey David de antes y gobernar ese pueblo, los judíos. Y Pablo dice, yo vengo al respecto de esa noticia. Y ellos, ok, cuéntanos. Y Pablo dice, no se trata de ese terreno de Israel. Y así es donde unos dicen, ok. Bueno, obviamente este es un loco porque él está hablando de que viene nuestro rey o vino, pero seguimos bajo el reino de los romanos. Y eso es la segunda cosa en que se enfoca Pablo, que el reino ya se ha acercado, ya vino. Pablo dice en versículo 23, dice que todos vienen a la casa y Pablo explica fielmente sobre qué, el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, su rey, este rey venidero, el rey prometido por esa buena noticia de un reino, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, él está intentando enseñar que ya vino el rey usando las escrituras, usando la Biblia. Y dice, unos hacían caso, otros no tanto. Pero quiero llamar la atención a algo, y aquí es donde les quiero desafiar. ¿Dónde menciona Pablo aquí la muerte? ¿O dónde menciona Pablo aquí, arrepiéntate para que vayas al cielo, para que no vayas al infierno? Muchas veces nosotros pintamos el Evangelio como la historia de cómo yo puedo llegar al cielo. Pero la Biblia misma no pinta el Evangelio así. El enfoque del Evangelio en la Biblia es que hay una buena noticia sobre un rey que viene para vencer la maldad en nuestros corazones, el pecado. Por supuesto, ¿no? Es una buena noticia por cuando morimos, tenemos la promesa de estar con Jesús, ¿no? Pero eso no es el enfoque de Pablo, ni de Lucas, ni del mismísimo Jesús. Ellos no hablan de qué pasa cuando morimos. Ellos hablan de qué pasa cuando viene el juicio. No hablan de qué pasa cuando tú vas
Hablan de qué pasa cuando Él viene. ¿En qué vas a estar cuando Él viene? Piensan en todas las parábolas de Jesús. Solo un hito habla de qué pasa cuando morimos. Los demás hablan de en qué vas a estar cuando Él viene. ¿No? El enfoque de Pablo a los judíos aquí es, ¿perteneces al reino que se ha acercado o no? Porque cuando hablamos de la muerte, hay un problema inherentemente, que es, estamos dando la oportunidad a la gente poner ese problema ya para mañana. Porque muy honestamente, la mayoría de ustedes no están preocupados de morir hoy. Y cuando yo digo, ¿qué va a pasar cuando mueres? Tú piensas, no sé, voy a pensar en eso cuando ya se acerca ese tiempo. Especialmente jóvenes, ¿no? Tal vez Jackson, por ya ser viejito, está pensando más en su muerte, ¿no? Pero digamos, Joy, ahorita, Joy no está preocupada en morir. O sea, no es que despierte y dice, ¿qué pasa si muero hoy? Y lo que necesitamos hacer es no enfocar tanto en qué pasa en el futuro, qué pasa ahora con tu corazón que está siendo dominado por odio, por rebelión, por desobediencia, por celos, por ansiedad, por sentir inadecuado, por saber que tú eres inadecuado. Porque ¿cuál es más ofensivo? Que yo digo, Jackson, arrepiéntete porque cuando mueres vas a ir al infierno. O Jackson, tú hoy día, tu corazón está siendo dominado por pecado. Tú eres mentiroso. Tú eres, tú eres rebelde. Tú eres infiel. Tienes un problema ahora, no futuro. Tienes un problema ya. Eso fue el enfoque de Pablo. Ustedes tienen un problema ya. Viene juicio. Y ustedes están viviendo bajo otro reino, el reino del pecado. Eso fue el enfoque de Jesús. Ustedes necesitan ser cambiados ahora. Ustedes necesitan ser cambiados ahora. Por eso en Juan capítulo 3 dice que el juicio verdadero es esto, que vino la luz y el hombre se aferró a las tinieblas. No dice en Juan capítulo 3, el juicio verdadero es eso, que cuando el hombre muere va a ir al cielo o al infierno. Eso sabemos que es una verdad, pero eso no es el problema actual, eso es el problema futuro. Pero el evangelio se trata de un problema ahora. En el Nuevo Testamento habla del reino de Dios 162 veces. Habla de ir al cielo, 0. La frase ir al cielo en el Nuevo Testamento no aparece. Sabemos, obviamente, que cuando un cristiano muere, está con Jesús, por lo que Jesús dijo en la cruz al ladrón a su costado, ¿no? Dijo, hoy día mismo estarás en el paraíso conmigo. Y Pablo dice, yo no sé qué es mejor, seguir aquí con ustedes o morir y estar con Jesús. O sea, sí tenemos esa promesa, pero no fue el enfoque del evangelio que proclamaban. No fue el enfoque del evangelio que proclamaban. El enfoque del evangelio que proclamaban es que nosotros vivimos esclavizados. Vivimos en exilio. Vivimos en un reino extranjero, desterrados, lejos de la bendición de Dios. Y necesitamos ser reincorporados al reino.
Y es porque cuando hablamos de, digamos, ¿no? Muy típico cuando compartimos el evangelio, la pregunta es, cuando tú mueres, ¿dónde irás? Ya en esa pregunta hay un problema, que estamos dando la opción a la persona. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde irás? Pero no se trata de dónde nosotros llegamos. Siempre hemos necesitado que el reino venga aquí para conquistar a nosotros, porque somos incapaces de ir donde queremos. Siempre necesitamos que un rey, como proclama en Isaías, venga aquí para establecer su reino, para restaurar su pueblo. Necesitamos un conquistador. Cuando la Biblia habla de vencedor, que somos más que vencedores en Jesús, en realidad la palabra que usa en griego es conquistador, que para nosotros ya ha vuelto una mala palabra, porque pensamos de los incas y los españoles, necesitamos un conquistador, alguien quien expulsa el pecado de nuestros corazones. Porque nuestro problema no es simplemente, bueno, yo vivo esta vida bien y trato de mi problema del infierno después. No. Hoy estoy lleno de odio. Ayer estaba hablando con un amigo y él terminó una relación con una chica y él dijo, Mateo, yo estos 3 años he sido miserable porque mi corazón era tan lleno de resentimiento y odio hacia esa chica por terminar la relación. Y yo he sido un esclavo de miseria. Y muchos de ustedes hoy son esclavos de miseria. Ustedes piensan que tal vez son felices, pero yo veo cómo están. Yo veo cómo yo estoy. Y muchas veces no estamos felices. Sufrimos mucho. Molestamos con la gente por la menor cosa. Odiamos a nuestros vecinos, siempre nos quejamos del gobierno, nos quejamos de nuestros familiares. Somos miserables. Y es porque tenemos un problema ahora, que no tenemos gozo ni paz, porque necesitamos ser conquistados, restaurados y tener el dominio del pecado expulsado de nuestros corazones. Pablo predica que Jesús entonces vino por eso. Pablo dice que Jesús vino para establecer ¿qué? El reino de Dios. Es interesante que aquí no dice, él testificaba fielmente no sobre qué pasa cuando muere, sino sobre el reino de Dios. El tema más pendiente, más inmediato. Jesús hizo igual. Y Lucas resaltaba eso en su evangelio. Vamos atrás a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y mira lo que dice en versículo 42, a partir de 42. Y mira al enfoque de Jesús, en qué se enfoca. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban. Llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar que las buenas nuevas, el evangelio, como en Isaías, ¿no? El evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. Seguimos a Lucas capítulo 9.
Solo avanzamos en Lucas un poco más. Lucas 9, versículo 1 y 2. Que manda Jesús a sus discípulos. Reuniendo a los 12, Él les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Vamos a Lucas capítulo 17. A partir del versículo 20. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios. O sea, mira, los fariseos en ninguna instancia preguntan, ¿qué pasa cuando morimos? Preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y él dice, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Ya estuvo cuando llegó Jesús, porque el rey llegó. El rey llegó. Pero lo que chocaba a ellos es que este rey, este libertador, no vino como guerrero, sino vino como siervo. No vino vestido en vestimientos de realeza, sino se vistió en un manto de burla antes de ser coronado con una corona de espinos. Y no hablaba de venganza, no hablaba de expulsar los romanos, que el problema son ellos. Él predicaba de perdón, de santidad y de amor, y que el problema está en nosotros, que nosotros ya somos bajo un reino de pecado. Y él venció al enemigo, el pecado, no por matanzas o masacres, sino por morir él mismo y perdonarnos, enfrentando la ira de Dios él mismo. El reino se acercó, pero fue totalmente diferente que los judíos anticipaban. Y eso es lo que predica Pablo a sus hermanos judíos. Y por eso unos dicen, no, este es un loco, mientras otros hacían caso. Pero ¿por qué Pablo predica esto? Porque él predica sobre el reino de Dios tanto. Porque Lucas se enfoca tanto en el reino de Dios. Porque Jesús mismo habla siempre, el reino se ha acercado, el reino es así, el reino es esa, el reino de Dios. Siempre el enfoque desde Génesis hasta Apocalipsis es el reino de Dios. El corazón de la Biblia se encuentra ahí en Isaías 52, diciendo, hay buenas noticias, un evangelio, una buena noticia de un reino. Es porque Pablo entendió, eso era el tercer enfoque o la tercera cosa en que se enfocaba Pablo. Él entendió que el evangelio es un gran aviso. Es un gran aviso. Pablo amaba a su pueblo, el pueblo judío. Y el reino de Dios es un reino exclusivo. Si volvemos a Lucas capítulo 13, Jesús habla de esa exclusividad. En Lucas 13, después de una serie de parábolas sobre qué pasará cuando venga el reino de Dios, ¿en qué estarás? Jesús dice esto a partir del versículo 23. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles, y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pablo quiere preparar el pueblo para este momento. Nosotros hemos tenido muy poca fe cuando evangelizamos y preguntamos a la gente, cuando mueres, ¿dónde irás? Eso no fue el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es, ¿dónde estarás en el juicio? Y nosotros muchas veces no estamos realmente convencidos que Jesús vendrá en nuestras vidas. Hemos fallado en nuestra fe en esto, en desconfiar la promesa de Jesús que Él vuelva. Porque si tuviéramos la óptica de los apóstoles, la primera iglesia y los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia, no preguntaríamos a la gente, ¿dónde irás cuando mueres? Preguntaríamos, cuando Jesús juzga al mundo, ¿estarás en su reino o echado fuera? Porque Jesús y sus apóstoles entendieron que todo el evangelio va corriendo a una promesa de que Jesús establecerá su reino entre el pueblo, haciendo un nuevo cielo, una nueva tierra, y va a arrojar afuera el pecado. Serán botados de su presencia. Y eso es lo que Pablo predica. Dice, el juicio viene. No sabemos cuándo, pero viene. Prepárate. Porque el rey va a juzgar y no vas a tener otra oportunidad de arrepentirte ante él. Ya cuando él llegue es muy tarde. Juan pinta una imagen de este momento en Apocalipsis. Y esto siempre debe estar al fondo de nuestras mentes cuando predicamos el Evangelio. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Esto es una imagen de cómo será cuando el rey vuelva. Ya no vendrá como bebé en pesebre, ya no vendrá como corderito, ya no vendrá como carpintero, va a venir como rey de reyes, señor de señores. Mira cómo Juan describe a él en Apocalipsis 19, en versículo 11. Dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Que primero ahí en versículo 13, mira, ya está vestido en un manto cubierto de sangre. ¿A qué batalla ya ha luchado en la cruz? Porque fue su sangre que venció, que conquistó a su reino.
Versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan describe su lengua como espada porque él es el juez, él quien puede con su palabra decir: esto es santo, esto no. Va a juzgar con sus palabras. Es una muestra de autoridad. Si saltamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Juan describe, ahí llega Jesús y va a juzgar el mundo. ¿Qué pasa cuando juzga el mundo? Eso es lo que pasa. En versículo 11, dice: vi un gran trono blanco, estoy en 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Seguimos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo siempre enseño a líderes en la iglesia que su tarea es importante porque están preparando el pueblo para la muerte. Están preparando las ovejas para morir. Yo me he equivocado en decir eso, hasta cierto punto. Sí, debemos estar preparándolos por su muerte, para anticipar que estarán con Jesús o que van a estar sufriendo la ira de Dios. Pero en realidad no vemos que Jesús preparaba a su pueblo para morir. O eso no fue su enfoque. De Pablo tampoco, de Pedro tampoco, de Juan tampoco. Su enfoque era preparar su pueblo para el día de juicio. Debemos preparar las personas para juicio, porque juicio no viene cuando muero, viene cuando Jesús decide que viene. Puede ser en 10 minutos, puede ser que Jesús viene y empiece el juicio. Cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de una promesa mística de qué pasa cuando uno muere. No dejamos ese espacio para que la gente pueda acomodar a su gusto.
Porque la gente puede postergar la idea de morir, pero no pueden postergar la idea de que ellos son corrompidos ahora, hoy, son parte de esta lista: cobarde, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, idólatras, mentirosos. El juicio puede venir en cualquier instante. Es más, ya están viviendo el juicio, porque como dice, o los inicios del juicio, están viviendo en tinieblas y no en la luz. Están esclavos de su odio. Son miserables. Realmente no tienen gozo. No son felices con su vida. Por eso persigan siempre más dinero, un mejor trabajo, una mejor esposa, esposo, mejor casa, porque son miserables con su vida, porque están viviendo en su pecado. Debemos preparar el pueblo por el reino actual, porque es lo único que puede conquistar nuestros corazones, y el reino que viene, porque es lo que va a juzgar nuestros corazones por toda eternidad. Y yo creo que la peor parte, honestamente, del infierno va a ser en este día de juicio, cuando las almas que ya están en el infierno están llamados, reunidos con sus cuerpos y presentados ante Dios, y van a ver la gloria de Dios. Van a ver que se está estableciendo la ciudad santa, su reino y una nueva tierra, y van a ser expulsados. Van a ser arrojados fuera. Jesús siempre pinta la imagen del infierno como ser echado afuera de la bendición de Dios, solo para experimentar su ira. Hay muchas imágenes que describan el infierno en la Biblia: fuego, tinieblas, el crujir de dientes. Pero el punto es, tú estás botado de la presencia gloriosa de Dios, botado de esta ciudad santa que describe Juan aquí, botado del reino, para vivir desterrado eternamente y solo sufrir su ira. Eso es lo que debemos preparar al pueblo cuando compartimos el Evangelio. No solo se trata de dónde vas cuando mueres. Se trata de qué pasará contigo cuando Jesús venga. Porque puede venir en cualquier momento. Y nuestra oración todos los días debe ser: ven hoy, Jesús. Ven hoy. Y debemos dejar de hablar cuando mueres como si el juicio es algo alejado. Y debemos hablar qué va a pasar en el juicio, porque puede estar hoy. Pero para los santos, para los quienes han rendido ante el Rey, confesando Jesús por Señor e Hijo de Dios, este día va a ser lo más glorioso, porque en esta nueva tierra, en el nuevo cielo de la ciudad santa, va a abrir las puertas y vamos a ver a Dios sentado en su trono, siendo el mismo templo, y Él va a decir: entra, porque ahora vives en un reino donde no hay pecado, porque ha sido botado fuera, donde no hay pecador, porque ha sido botado fuera, donde no hay tentación, ha sido botado fuera, donde no hay lágrima, no hay muerte, porque todo eso, no hay muerte, porque todo eso yo he arrojado afuera. Y ahora vives en mi refugio eternamente. Y por eso Pablo en Romanos dice: es ansioso compartir el Evangelio. El Evangelio de lo cual no tiene vergüenza. Y Pablo cita Isaías 52 en Romanos capítulo 10 y dice: qué hermosos son los pies sobre los montes que anuncian las buenas nuevas
que Dios reina, porque él entendía que la promesa del evangelio no era únicamente qué pasa cuando morimos. Pablo ya saltó eso. Pablo ya está yendo más allá. ¿Qué pasará cuando Dios establece su trono aquí entre su pueblo? Que Él viene para restaurar esta tierra caída y va a hacerlo una nueva tierra. Va a ser su pueblo un nuevo pueblo. Eso es lo que proclama Pablo al fin de Hechos. El reino de Dios. No el destino de los muertos. Él ya quería coger la imagen, la panorama más amplio. Que todo esto no se trata de ti, se trata de Él. Y la pregunta que tenemos que preguntarnos es simplemente, ¿quiénes somos en su reino? Terminando Hechos, que parece nos deja un poco en suspenso, Pablo está aquí 2 años y de ahí está librado y sigue en su ministerio 2 años más, pero después de esos 2 años se presenta de nuevo ante el César y en esa vez sí está ejecutado. Pero su historia y la historia de Hechos y la historia de Lucas, todo el enfoque se trata de la expansión del reino de Dios y el punto de que ha venido su rey para conquistar nuestros corazones y expulsar el pecado de su presencia. Y Lucas tuvo ese enfoque porque amaba al pueblo y quería avisar con esta buena noticia que viene el reino, viene. Jesús viene. Y es el enfoque de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es la promesa, lo que en Jeremías 31 dice que cuando Dios dice en Jeremías 31 que vendrá un tiempo en que escribiré mi ley sobre los corazones de mi pueblo y no habrá necesidad de proclamar el evangelio más, porque yo perdonaré sus pecados. Y ya no habrá pecado. Eso es la promesa del juicio. Dejamos de evangelizar porque ya se habría llegado a su plenitud el evangelio. El rey habría llegado a la ciudad que ha sido destruida y su pueblo será restaurado. Entonces quiero desafiarles que dejen de ver la Biblia como una guía en cómo llegar al cielo. Y que empiezan a ver esta Biblia como el rollo de ese mensajero de Isaías, corriendo hacia la ciudad. El chasqui de la Biblia, ¿ya? Corriendo hacia la ciudad, diciendo, ustedes viven en ruinas, ustedes viven conquistados, ustedes viven en deprimidos, viven en pecado, viven incapaces de salvarse, esclavos de dioses falsos, pero viene un Dios y este Dios reina. ¿Qué vas a hacer con esta noticia? Eso es como la Biblia presenta el Evangelio. No como llegas al cielo, sino como el cielo vino aquí y volverá para juzgar a toda humanidad de toda generación por toda eternidad. ¿Quién eres en este reino? ¿Eres un súbdito? Quien recibe este rollo del mensajero y dice, lo obedezco. Me quiero someter a esto porque el rey viene.
el rey viene. Y yo quiero ser parte de este reino donde no hay más lágrimas, no hay más muerte, no hay necesidad de buscar a Dios porque Él va a estar entre nosotros. ¿O vas a ser rebelde y decir, muy bien, pero yo me trato de eso cuando el rey venga? Yo voy a seguir siendo mi propio rey. Realmente aferrándome a las tinieblas, que es el juicio verdadero. Que tú estás condenado a tu propia miseria. No despreciemos la oportunidad, los quienes ya han rendido ante el rey, de llevar este rollo de buena noticia al pueblo. Por favor, porque el juicio puede venir en cualquier momento y debemos tener esa mentalidad, no postergando que cuando muere, sino qué pasa cuando Jesús venga hoy. Debemos correr como este mensajero, diciendo, tu Dios reina. ¿Quieres libertad verdadera de tu odio? Tu Dios reina. Sométete. Pero si tú nunca has hecho eso, entonces que sepan que la promesa aquí es que serás arrojado del reino de Dios, botado fuera, al lugar de crujir de dientes y de llanto, de fuego que no se apaga, de tinieblas, y que sufrirás la ira de Dios por siempre y siempre y siempre. Entonces, proclamamos esto o rechazamos esto, pero tenemos que preguntarnos cada uno, ¿quién soy en este reino de Dios? El reino que proclamó Jesús, Lucas, Pablo y toda la Biblia. Deja de pensar en qué pasará cuando muero y debemos empezar a pensar cómo es que necesito vivir en el reino ahora. Ahora, vamos a orar. Padre, gracias por mostrarnos la promesa de tu reino, por mostrarnos que somos idólatras, esclavos de nuestro pecado, que siempre el gozo nos va a eludir en cuanto rechazamos esa buena nueva, que Dios reina. Padre, pido que seríamos súbditos fieles y que nuestro anhelo sería como Pablo y Lucas, los apóstoles, que estaban tan enfocados en que venga el reino de Cristo que ni hablaban de la muerte, hablaban del juicio. Ya saltaron el paso de qué pasa cuando uno muere y fueron directo, ¿qué pasa cuando tú seas juzgado? ¿Qué pasa si el juicio es hoy? Porque el reino es una realidad ya. Y ya estamos viviendo los inicios del juicio. Estamos entregados a nuestro pecado para vivir en tinieblas o vivimos con el gozo del reino de Dios. Pido, Padre, que podríamos ser como ese mensajero de Isaías y correr hacia un pueblo, este mundo que vive en ruinas, vive sin esperanza, vive intentando tapar su miseria con placeres temporales, y que como Pablo llegamos y digamos, tenemos la esperanza de Israel aquí en nuestras manos, el reino de Dios, el Señor Jesucristo, quien conquistó a las tinieblas en nuestros corazones para que gocemos del reino por siempre. Amén. Quería dar la oportunidad, si hay alguna pregunta,
Porque cuando hablamos de juicio o el infierno, el cielo, siempre hay preguntas, pero la gente teme de preguntarlas. Si hay alguna pregunta, tal vez de lo que hemos estudiado, no teman, no teman. ¿Algún comentario? Pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Quisiera hacer una pregunta. Muchas Sí, gracias muchísimas gracias por la prédica, muy novedosa, bien preparada. Gracias, pastor. Sobre todo la profundidad. Es la primera, casi, si no exagero, la primera vez que nos enfocan el evangelismo. Me gustaría, usted que se va a ir a Lima como todo un Isaías, me gustaría a que nos dé un ejemplo breve de cómo tenemos que evangelizar. Ok. Muy, muy buena pregunta. Creo que hay muchas maneras en que podemos presentar el Evangelio. Primero, en Hechos hemos visto eso, que mucho depende de nuestra audiencia, pero siempre hay unas cosas que deben tener en común. Algo que me gusta es cuando alguien pregunta, cuando alguien habla con alguien, digamos, si yo estuviera hablando con digamos, el hermano Raúl, ¿no? Yo digo, hermano, si Jesús vendría hoy, si Jesús viene hoy y trae el juicio, ¿dónde te llevará? ¿Dónde te mandará? ¿Fuera de su presencia o dentro de su presencia gloriosa? ¿Al infierno o vas a ser parte de la nueva creación? No. Yo personalmente no iría por el lado de preguntar dónde irás cuando mueres, porque eso ya empieza a formar en la mente de la gente que es su decisión o que ellos determinan. O sea, inmediatamente nosotros tenemos que corregir su pensar, porque muchos dicen, bueno, supongo al cielo porque vivo una buena vida y tenemos que empezar ya a corregir. Y cuando tenemos que empezar a corregir, eso nos hace demorar poder llegar a realmente proclamar el evangelio. Entonces, mejor tal vez sería cuando en el día de juicio estás ante Dios, ¿cómo vas a justificar que tú perteneces al reino de Dios? Que tú debes entrar a su presencia. Y si ellos dicen, porque vivo una buena vida, puedo ir instantáneamente a Apocalipsis, capítulo 20, y decir, aquí dice que cuando nos presentamos, y si digamos eso, vamos a ser arrojados fuera de su presencia. ¿No? Entonces, primero yo quisiera girar mi enfoque a lo que giraba el enfoque de Jesús mismo, que era juicio. ¿Qué sucede en el juicio? ¿No? Otra manera que si yo estoy hablando con un amigo o un familiar, que yo hablaría del evangelio, es hablar de su corazón y sus problemas actuales. Porque muy sinceramente me ha sorprendido cuando yo estoy en la calle y predico el evangelio y yo pregunto, y yo he hecho esto, y yo viendo esto dije, debo afinar cómo presento el evangelio. No es que cuando preguntamos dónde vas a ir cuando mueres, no es que eso está mal, que quiero resaltar eso. Eso no es equivocado, no estás enseñando algo equivocado de la Biblia, pero creo que no estamos mostrando la plenitud del punto del reino de Dios,
que es que viene un juicio. Viene un juicio. Y ese juicio no se trata de cuando muero. Se trata de cuando Dios decide que venga, ¿no? Y yo, cuando yo he preguntado en el pasado, ¿dónde vas a ir cuando mueres? Me ha sorprendido, muchas personas dicen, probablemente el infierno. Y ni ves en su rostro preocupación, ni ves sorpresa, porque dicen, porque no soy bueno. Muchas personas reconocen que no son buenas personas. Es sorprendente porque pensamos en nosotros como muy buenos, pero cuando presentado esa pregunta, muchos de nosotros ni creemos que merecemos el infierno, el cielo. Perdón. Entonces, muchas personas ya reconocen que viven vidas rotas. Entonces pero no les preocupa el infierno. Por eso pueden decir, el infierno. Pero eso es algo futuro. La muerte es algo que no me importa ahora en este momento. Entonces yo más quiero enfocarme muchas veces. Si es un conocido y puedo conversar o conozco más de qué está pasando en su vida, es enfocar en el pecado en su vida. ¿Sabes por qué sucede este pecado? Es porque estás sufriendo tinieblas, estás viviendo el inicio de juicio, estás alejado del reino de los cielos, vives lejos del rey, estás siendo dominado por el pecado, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Problemas matrimoniales. Es interesante que como avanzamos en este mundo, la gente es más y más inteligente, tenemos los mismos problemas que tenían David y Salomón, los mismísimos problemas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué crees que estás tan descontento en tu matrimonio? Es porque no vives bajo el reino de Dios. ¿Por qué crees que eres miserable en tu trabajo? ¿Por qué te consuma ansiedad? Algo que yo personalmente he tenido que luchar mi propia vida es mucha ansiedad. Y yo siempre me pintaba la víctima de ansiedad, ¿no? Wow, tengo estos temores porque la gente tal vez piensan así, o qué me pasará cuando... Pero realmente cuando yo llego a la raíz de eso es odio. Es odio porque, y me pongo, es como procesar el odio y el rencor y todo de una manera en que sí puedo esconder mi emoción, pero sigue en mi corazón y ha podrido mi corazón. Entonces he necesitado que Dios expulsa esa maldad de mi corazón. Entonces, alguien con ansiedad, yo diría, ¿de dónde viene el odio? ¿De dónde viene el odio? Van a decir, ¿odio? ¿Qué odio? Yo siento más bien temor de qué piensan la gente. Claro, porque odias a ellos. Son tus enemigos en tu corazón, ¿no? O la gente que sienten mucha culpa. Yo soy culpable, soy culpable, soy culpable, soy culpable. Muy bien, ¿por qué sientes culpable? Porque sí eres culpable. La Biblia dice, eres culpable, por eso sientes culpa. Hablamos de cómo tratar de su culpa. Aquí dice que Jesús es fiel y justo perdonar a cualquier que confiese su pecado ante él, ¿no? Entonces, tratar del problema por mostrar que actualmente tú eres gobernado por pecado. Y eso es la promesa del evangelio inmediato, ¿no? Inmediato. Que el reino de Dios no tiene que ser algo futuro. Es algo que puedes vivir empezando ya. Vivir el gozo y paz ya, la esperanza ya. Y eso solo va mejorando en el futuro, porque sabes que viene el momento en lo que ni el pecado ni va a estar.
¿no? Ni va a estar en la presencia de nosotros, ¿no? Entonces, creo que depende mucho en la situación en que te encuentras, si es alguien conocido o si es alguien en la calle, pero yo siempre enfocaría en reino, que nosotros necesitamos un rey quien nos da un nuevo corazón. Eso es lo que enseña la Biblia, es que nos da un nuevo corazón. Necesitamos ser hechos nueva creación. Y eso solo sucede con el reino de Dios, ¿no? Es una respuesta muy larga, pero creo que la pregunta se abre a un rango de respuestas, ¿no? Como digo, si predicamos dónde vas cuando mueres, no es como has hecho algo mal, porque es válido. Cuando morimos, todos vamos al cielo o al infierno. Pero creo que allí, por ejemplo, podemos predicar así sin mencionar el juicio, sin mencionar que Jesús vuelve, sin mencionar el reino de Dios, ¿no? Entonces siento que la Biblia se enfoca en el reino porque es realmente el punto del evangelio. En la Biblia nunca dice el evangelio de la muerte. Dice el evangelio del reino de los cielos, o el evangelio del reino de Dios, o el evangelio del reino en el Nuevo Testamento. Siempre evangelio está ligado con reino, que se trata de ser una nueva persona que vive bajo dominio de Jesús y ya no del pecado, ¿no? Ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonita respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aunque tal vez temen la respuesta larga. O comentario. Ok. Bueno, solo para no dejar en duda si alguien tiene, la Biblia deja claro que cuando morimos, sí vamos al infierno o al cielo. Sabemos por lo que dice Jesús, lo que enseña en su parábola de Lázaro, el hombre rico, y también lo que dice Pablo cuando dice que no sé qué es mejor, morir o estar con Jesús. O sea, no es que simplemente quedamos dormidos o en un lugar abstracto, no. ¿Vamos a estar con Jesús o vamos a sufrir la ira de Dios? Pero el enfoque de la Biblia es sobre aún qué pasa después, que hay un juicio, porque ese juicio puede ocurrir después de que morimos o puede ocurrir hoy día mismo, antes de que predico a las 4. Y los pobrecitos no van a haber escuchado este mensaje antes. Por eso hay urgencia, como el mensajero en Isaías, ¿no? Debemos tener urgencia cuando predicamos el evangelio y en un enfoque en la gloria de Dios y no sobre nosotros, no en que yo consigo esto, sino en que Dios ya ha conquistado mi pecado. Y me gustaría que cantemos juntos sobre esto, de esa conquista, y que Dios reina sobre todo. Y realmente ahí queda la belleza del evangelio, es en la manifestación de la gloria de Dios, y que nos hace partícipes. Jesús habla en Juan de preparar moradas por nosotros,
en la casa de su padre. Algo que escuché el otro día que me sorprendió, impactó, es que cuando pensamos en la casa de su padre, no está hablando de una mansión. La casa de Dios siempre en la Biblia se refiere al templo. Y cuando Jesús habla de muchas moradas, Él está hablando de que hay muchos cuartos en el templo de Dios, en el lugar santo, santísimo de Dios. O sea, vamos a poder vivir en la santidad perfecta y manifiesta de Dios. Y eso nos debe hacer regocijar que vamos a no vivir en tal casita de Dios, sino en su santidad, en donde está concentrado toda su santidad. Y me gustaría cantar la canción 35, si tienen sus cancioneros. Voy a compartir en la pantalla también, que habla de eso, ¿no? De que Él está exaltado en su trono y eso realmente es nuestro último hogar, es estar rodeados en su trono, rodeados de su trono. Y vamos a cantar entonces esta canción. Vivo entre muertos. ¿Qué puedo hacer? Estoy rodeado. ¿Quién me salvará? Señor Creador, autor de eternidad, mi Dios tan único, grande soy sin descanso, nada te enfrentará, único, todopoderoso, exaltado es el cielo, su trono santo, tu nombre alzará, la tierra canta aleluya. Allí es mi hogar. Tengo sed por tu promesa. Mi vida te adorará, Señor Creador, autor de eternidad, mi Dios tan único, grande soy sin descanso, nada te enfrentará, único, todopoderoso, exaltado es el cielo, su trono santo, tu nombre alzará, la tierra canta aleluya.
respira, cantar aleluya. Todo lo que 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 respira, cantar aleluya. Mi Dios tan único, grande soy sin descanso, nada te enfrentará. Único, todopoderoso, exaltado es el cielo, su trono santo, tu nombre alzará. La tierra canta aleluya, mi Dios tan único, grande soy sin descanso, nada te enfrentará. Único, todopoderoso, exaltado es el cielo, su trono santo, tu nombre alzará. La tierra canta aleluya. Todo lo que respira, cantar aleluya. Amén. A ver. Perdón, seguí la pista. Amén. Y me gustaría leer justo citando cuando Pablo cita a Isaías en Romanos capítulo 10, empezando en versículo 13. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Aquí Pablo hace una escalera lógica, ¿no? En cómo es que uno puede invocar al Señor. ¿Cómo puede ser salvo si no han escuchado el Evangelio? ¿Y cómo van a escuchar el Evangelio si nadie les predique el Evangelio? ¿Y cómo es que alguien les va a predicar si nadie manda a alguien a predicar, si no hay mensajeros? ¿No? El reino de Dios obra en nosotros actualmente. O sea, es una realidad en la iglesia de Dios. Y nos toca a nosotros mandar esos mensajeros para anunciar el evangelio del bien, anunciar esas noticias que en un mundo caído, en un mundo de destrucción, que solo promete peor destrucción después de esta vida, a una buena noticia, que viene el rey y ya ha venido para restaurar todas las cosas, empezando primero en nuestros corazones. Y tarde o temprano va a reunir su pueblo y restaurarlos juntos y expulsar el pecado ni de su presencia. Por eso Dios habla de nosotros como extranjeros en esta tierra, porque ya estamos viviendo bajo otro reino que Jesús mismo dice no es de esta tierra, no es de esta tierra.
no pertenece, dice a Pilato, a esta tierra. Y Pablo en 2 de Corintios habla de que cuando den, y él está hablando del dar, él habla de que esto es ligado al evangelio. En 2 de Corintios 9:13 dice, por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios, o sea, por su dar, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del evangelio, o en otras palabras, de las buenas noticias del reino de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Nosotros, si clamamos ser parte del reino de Dios ya, entonces necesitamos con toda urgencia mandar mensajeros. Y hacemos eso por medio de nuestro dar. Si quieren dar para poder mandar, si sea aquí, al pueblo aquí cerca o a un pueblo lejano, entonces pueden avisar a Vale y Vale pueden avisarles cómo pueden dar en este tiempo, o cuando asisten presencialmente pueden dejar su dar. Tenemos una cesta ahí donde pueden dejarlo. Me gustaría orar nomás que seamos una iglesia que tenga pies hermosos, que tenga pies hermosos y que tengamos esa urgencia, no viendo la Biblia como una guía que la gente debe buscar para llegar al cielo, sino un rollo de una noticia, como un periódico casi que llevamos corriendo a la gente diciendo, necesitas la promesa de este rey. Tú vives en ruina y aún viene más destrucción. Es hora que te arrepientas y gozas de restauración ahora y eternamente. Vamos a orar. Padre, gracias por los pies tan hermosos que nos trajeron esta palabra, por darnos esta promesa que aún entre la destrucción podemos ser restaurados, no solamente en el futuro, pero desde ahora. Hoy es el día de la salvación. No dices que mañana, el día de salvación no es a punto de morir, no es cuando morimos, no es cuando viene el juicio, no es en la segunda venida del Señor. Hoy es la día de salvación, Padre, y pido que entendamos que eso se trata de que podemos gozar de la vida eterna empezando ya. No es una promesa lejana, solamente venidera. Es una realidad actual y una promesa venidera. Eso es la gran belleza del Evangelio, Padre, que Jesús ya vino, ya venció, ya conquistó a nuestros corazones y volverá para consumar su obra, para efectuar la promesa que ya hizo, ya para terminar lo que empezó en nuestros corazones, en expulsar el pecado físicamente de nuestra presencia por siempre. Y pido que seamos una iglesia con un enfoque en el reino, en proclamar esas buenas nuevas del reino, que no seamos una iglesia que deja al pueblo postergar esa pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en el futuro? Sino que seamos una iglesia que lleva el desafío del evangelio ya. ¿Qué pasa ahora en tu corazón? ¿Qué pasa si el juicio es ya? ¿Qué juicio ya estás sufriendo por estar viviendo en tinieblas? Y que podemos ser una iglesia que lleva esperanza por el momento actual y por el futuro. Que seamos una iglesia bíblica, una iglesia como la de Hechos, que proclama la esperanza de Israel por medio del reino de Dios y su Rey, Señor Jesucristo. Gracias por este libro de Hechos que junto con Lucas nos muestra el poder del Evangelio del reino de los cielos, y realmente que no solamente
nos da una vida eterna, pero transforma desde ya nuestras vidas a vivir bajo el reino de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Me alegra ver que casi todos ya se conectaron a las 10. Nadie se quedó dormido. Bueno, tal vez durante la